Bueno, pues empezamos otro episodio del podcast. Ya no sé en qué número voy porque me he retrasado esta semana con la edición de los episodios anteriores de La caza de montaña, que lo dividiré en 2 o 3 partes, dependiendo de cómo de largo sea. Y como no me dio tiempo a preguntaros de qué hablar esta semana, y en vista que esta semana he estado muy reivindicativo, de hecho lancé un vídeo hablando sobre que estaba enfadado por cómo habían tratado a la caza y a la pesca, y ha tenido más éxito que todos mis vídeos. O sea, yo me paso la vida jugándome la vida por ahí grabando documentales y hago un vídeo aquí en el despacho de casa y se ve que está la gente muy quemada y ha sido el vídeo con más repercusión que he hecho en mi vida. Y a raíz de eso me ha empezado a seguir mucha gente. Luego también encontré en Google el tema de la definición de deporte, que es realmente indignante, ¿no? Y que ponían como ejemplo en la definición de Google de deporte que la caza es un deporte que puede dañar gravemente al medio natural o algo así, ¿no? O sea, de las 100 millones de opciones, de frases, de excusas que podían haber hecho para describir deporte, eligen que la caza es dañina, que es una cosa alucinante y que de hecho mucha gente lo habéis corrido por ahí, se ha denunciado y lo más probable es que Google rectifique dentro de poco. Y a raíz de estos 2 vídeos que han tenido tanto éxito y tal, y me habéis empezado a seguir muchos, y yo sé que mucha gente me ha empezado a seguir ahora que he empezado a hablar más cosas en castellano, creo que la mayoría no me conoce y no sabe muy bien lo que hago, de dónde vengo, o por qué hago las cosas como las hago. Entonces hoy como tema he decidido que me parece interesante hablaros un poco la historia de mi vida. Y sobre ella pues quiero hablar sobre una serie de lances y de personas que han marcado un poco mi crecimiento en la vida y en el mundo, especialmente todo en el mundo cinegético, y perdonar aquí de a priori de si me olvido de alguien porque vamos, muchos habéis formado parte de este camino y probablemente me olvide alguno. Pero sí que creo que es interesante que muchos me preguntáis cómo he llegado a vivir o a hacer lo que hago. Entonces, por empezar un poco, soy de Bilbao, nací en 1987, o sea que ahora mismo tengo 32 años y vengo de una familia cazadora. Muchos tal vez conozcáis o hayáis oído hablar de mi padre, que es un gran cazador y que creo que está conectado hoy, que es Pepe Ampuero. Os prometo que en cuanto se acabe el confinamiento le invitaré un día aquí para poder hacerle una entrevista y que nos cuente sus historias, porque él sí que tiene muchas más cosas que contar que yo, ¿no? Entonces le haré un podcast de estos entrevistándole, pero así de tal forma que quede grabado para siempre, ¿no? Tengo 2 hermanas y un hermano, ninguno de ellos caza. Mi padre creo que lo ha intentado con todos, lo intentó con mis hermanas, parece que arrancó. Hay a una de ellas que le gusta la naturaleza, a la otra la verdad es que poco. Lo intentó conmigo y yo, que tenía una personalidad tranquila y relajada, pues sí que cuajó y ya me empezó a llevar de continuo. Y mi hermano, que es la personalidad opuesta a mí, que era muy nervioso de pequeño, pues la verdad es que yo creo que no lo intentó más bien poco, teniendo en cuenta que ya ir a cazar con un niño muy pequeño ya es suficientemente trabajo, y viendo que yo cogía afición, pues se centró más en mí, ¿no? Empecé, para que tengáis una idea, comencé a los 5 años, me empezó a llevar a la Sierra de la Demanda, que es donde teníamos los cotos, y durante 20 años hemos cazado en la Sierra de la Demanda. Entonces esa ha sido mi escuela y es donde he aprendido, principalmente cazando los corzos y los jabalís. Íbamos todos los fines de semana. De hecho, yo creo que en el colegio ya daban por hecho todos los profesores que el viernes al mediodía venía mi padre, y que yo creo que no he ido al colegio un viernes por la tarde nunca, porque me recogía mi padre el viernes por el mediodía y ya íbamos a cazar todo el fin de semana, ¿no? Y eso, y por aquel entonces pues aprendí muchísimo. Tengo 100.000 lances y 100.000 historias que no sé en cuál centrarme, pero me parece gracioso porque ahí, esa etapa de pequeño fue mi fase o mi etapa de... Al final todos en el grupo de caza, todos, como nos comunicábamos con las emisoras, todo el mundo tenía su apodo, ¿no? Y mi padre era Halcón Peregrino, José Carlos, mi amigo, era Pato Salvaje, Oso Polar, Oso Pardo. Todo el mundo tenía nombres preciosos, y a mí mi padre y los amigos de mi padre decidieron llamarme Alimoche Asqueroso. Y esa fue la etapa de Alimoche Asqueroso, ¿no? En la que me acuerdo de 1000 lances, uno muy especial que tengo aquí, la foto. Voy a compartir alguna foto
Para los que estéis escuchando esto en versión podcast, os recomiendo que os paséis por YouTube, que estarán ahí todas las fotos para darle un poco más de salsa a esto. Eso, y recuerdo 1000 lances. Mira, y como por ejemplo este es el primer corzo con 5 años, que me acuerdo perfectamente, que además lo vimos desde lejos, y mi padre y José Luis pusieron el catalejo y yo, joder, no me dejaron, que no se me olvidará nunca, ¿no? No me dejaron mirar por el catalejo a mí, porque era bueno el corzo y nada, quita. Y yo, déjame mirar, y me acuerdo que no me dejaron mirar, y me acuerdo perfectamente del rastreo de la sangre, que cómo iba encontrando gota a gota, que probablemente mi padre ya incluso supiese dónde hubiese caído, pero la verdad es que me hizo mucha ilusión en encontrar a ese corzo, ¿no? También tuvimos muchos lances con jabalís y con corzos, muchísimos. Y yo creo que en esa fase la verdad es que aprendí muchísimo, y sobre todo yo creo que mi padre, que no es por hacerle la pelota, sí que me supo transmitir los valores de caza que tengo ahora mismo, ¿no? O sea, de la caza auténtica, caza de verdad, cómo disfrutar de no solo del hecho de cazar, sino de todo, de la preparación, del viaje, de localizar. Todo era una aventura, ¿no? Y ojalá pueda yo llevarle a Bruno el día de mañana y transmitirle esos valores. También me acuerdo mucho de un corzo que cazamos que fue bastante especial, que lo vimos y claro, al verlo a mi padre le pareció inmenso, pero tan inmenso que tuvo que ponerle el spotting porque era un corzo de peluca, que no se ve en tantos. Además, un corzo de peluca que estaba en una fase temprana y que todavía la peluca realmente no le había desbordado, ¿no? O sea, era un corzo precioso, pero 4 veces más gordo. Y me acuerdo perfectamente cómo era además un corzo viejo que no tenía dientes, cómo ahí aprendí el perric, cómo se llamaba, ¿no? Con lo que tenía una lesión testicular ese corzo, y por eso no soltaba la borra todos los años, ¿no? Sino porque tenía un problema ahí de testosterona, que lo que le hacen a los corzos de peluca es eso, ¿no? Tiene un problema el corzo de testosterona que hace que no se quiten la borra todos los años, entonces el cuerno le empieza a crecer y no para de crecer y llega hasta incluso bloquearles la vista y darles muchísimos problemas a los corzos. Luego también, aparte de la caza en la demanda, también fui a mi primera cacería de sarrios, que la verdad es que es una cosa curiosa, ¿no? Porque el sarrio en el Pirineo aragonés, pues yo me acuerdo de mi padre, me decía, joder, es que tienes que crecer un poco más porque va a ser durísimo. No sé, ¿sabes? Como diciéndome que no estaba preparado. Yo, papá, que quiero ir y tal, que me apetece mucho. Y me llevó, y fue una de esas cacerías que fue en una reserva nacional y tuvimos la suerte de encontrar ese sarrio que es espectacular. La verdad es que no muy lejos de donde aparcamos el coche y tampoco me resultó muy duro, ¿no? Entonces es un poco como depende de la cacería y de las circunstancias en concretas, una cosa te puede parecer de una forma u otra, ¿no? En cambio, recuerdo perfectamente las perdices en los páramos de Castilla, de Castrojeriz. Lo recuerdo como un infierno. O sea, me acuerdo perfectamente de llevar las botas con todo ese barro, de venga a andar para ver 2 perdices, que eso, ir de morralero a perdices, te curte, yo creo que saca... Ahí te demuestra si tienes afición o no. Y por eso probablemente ahora valore tanto el tema de las perdices, ¿no? Y luego nada, mi padre... Para los que no conozcáis a mi padre es conocido y ha viajado muchísimo por todo el mundo, y ha viajado desde hace 1000 años, en épocas que probablemente la gente no estaba cazando fuera, y ha sido pionero en países y demás, o sea que tiene muchas historias, y yo he crecido pues rodeado de cabras, de viajes y tal, ¿no? Y una de las cosas que yo siempre le pedía, ¿no? Joder, papá, llévame fuera a cazar, y él siempre me prometió, ¿no? Cuando llegues al segundo botón de la camisa, a esa altura te llevo de caza, ¿no? Y como las generaciones nuevas hemos salido más fuertes que las anteriores, pues la verdad es que llegué bastante joven, ¿no? Y con 12 años no le quedó más remedio que llevarme a África por primera vez. Y no a África el típico safari wild light, ¿no? Me llevó al Sudán, que es un viaje duro y es un viaje muy especial, ¿no? Y recuerdo mucho antes de ir, ¿no? Porque yo era muy pequeño, me acuerdo perfectamente y no se me olvidará que un día en el Hotel Landa, ahí en Burgos, que nos cruzamos con Nicolás Franco, que probablemente muchos le conozcáis porque es un cazador con muchísimo prestigio de nuestro país, ¿no?
recuerdo perfectamente que se lo contó mi padre a Nicolás. Le dijo, no, pues dentro de un mes pues me voy con mi hijo a Sudán a cazar y tal. Y la cacería es dura. Nicolás me miró y dijo, ¿pero con este hijo? ¿Con este niño tan pequeño? Y dice mi padre, sí, sí, me lo llevo y tal. Mi padre estaba encantado de llevarme, ¿no? Y me miró con todo el desprecio del mundo y me dijo, pues tu hijo lo que debería hacer es quedarse aquí a jugar con mis hijitas. Sus hijas que tenían mi edad, de 12 años o 10. Y eso me sentó, tío, que no me olvidaré en mi vida. Y el caso es que nada, que fuimos allí al Sudán, cacería auténtica, y está el arruí, que es el que estáis viendo en la foto, que es original de allí, y el ibex de Nubia. Y una cacería muy dura, súper auténtica, nos quedamos también sin agua, porque fuimos cazando el ibex de Nubia, uno de los días, pues calculamos, bueno, pasamos noche al raso, y cosas del desierto, pues llevamos sacos de dormir, pero no llevamos agua. Entonces, claro, después de un día y medio en el desierto, que nos quedamos sin agua en el primer día, pues acabamos escupiendo sangre, deshidratados y acabamos fatal. Mi padre consiguió cazar ese arruí, que es espectacular, y fue el único macho que vimos. Y luego, en cambio, en el ibex de Nubia fue un desastre, ¿no? Porque ahí solo tuvimos 3 días de caza. Los 2 primeros, la verdad es que no vimos gran cosa, pero el tercer día llegamos a un sitio que había mucho ibex, pero no sé qué le pasó a mi padre ahí, que se tomó una pastilla, se encontraba mal y dejó pasar un par de oportunidades, que la verdad es que ahora que está cerrado el ibex de Nubia y tal, pues es una pena porque, bueno, una pena, pero a la vez pues yo ya he tenido la suerte de cazar en el Sudán, en el norte del Sudán, y esa experiencia que ya tengo, ¿no? Y nada, a medida que fui creciendo, ya con 14 años, ya me saqué el permiso de armas y ya empecé a poder ir a cazar. Ya empecé con 14 años a cazar las codornices, y aquello eran otros tiempos, ¿no? O sea, no sé, probablemente algunos de los que me sigan nunca hayan vivido esa época de caza de las codornices, pero es que aquello era bestial, ¿no? O sea, tenías codornices que en una mañana, sin esforzarte mucho, podías cazar 40, y estaban todas, no se cazaban ni en los linderos, ¿no? En las pajas se quedaban, y las cazabas a perro puesto en las pajas, y aquello era un espectáculo, y lo que era un espectáculo realmente era como tiraba yo, porque creo que la media que tenía al principio era como de 50 tiros por codorniz. O sea, una cosa lamentable. Pero la verdad es que disfrutamos mogollón y se echa mucho de menos, porque la caza de la codorniz ha cambiado totalmente. Ahora vas por los linderos, vas cazando en sucios y tal, y la gozada de tener un pointer y que te recorriese un campo de trigo hilera a hilera, y cómo se derrapaban ahí al ver una codorniz, cómo se ponían ahí en el esto, que apretabas el montón de paja y la codorniz se aguantaba, y el perro saltaba así con las manos puestas intentando sacar la codorniz, y la codorniz se aguantaba. O sea, aquello fueron unos años brutales, y por cómo ha cambiado la agricultura, por 1000 historias, pues ya desgraciadamente la codorniz cada vez hay menos, ¿no? Luego, cuando cumplí los 14, también mi padre me regaló una repetidora, además, que era una Beretta, que tenía un cañón especial con alza y punto de mira para cazar con cartucho bala, ¿no? Y esos años con la escopeta, estuve ahí 2 temporadas cazando con la escopeta solamente, y aprendí muchísimo. Me enamoré de cazar a corta distancia, porque al final con la escopeta, como mucho, yo agrupaba 40, 50 metros. Sí que nada más comprar la escopeta, cogimos 4 tipos de balas de escopeta, y las probamos a ver las agrupaciones, y había unas diferencias brutales, y al final acabé cazando con una Breneke. Y eso, pero al final, como estás tirando con una escopeta y con alza y punto de mira, pues hasta 50 metros máximo más o menos eran mis agrupaciones, ¿no? Pero joder, maté un corzo a 14 metros o 12 medidos, o sea, una cosa que no he visto nunca. O sea, que además el corzo, no sé por qué, estaba lloviendo, y yo llevaba la escopeta apuntando hacia abajo para que no le entrase agua al cañón, y me topé al pasar un arbusto, me topé con él. Y además era un corzo el típico corzo que siempre te ladra, pero nunca lo habíamos visto, ¿no? Y un corzo muy bonito, 6 puntas, y cuando lo vi, claro, me pilló con el cañón abajo, y el corzo comía, me miraba y seguía comiendo. O sea, no sé, como que miraba a través mío, ¿no? Y cada vez que comía iba girando la escopeta, y ya cuando la conseguí encarar, al quitar el seguro, oyó el clic, porque estaba a 12 metros, levantó la cara y le tiré y le dejé seco.
Y esa caza a corta distancia, la verdad es que marcó mi vida y pasó a la siguiente etapa, ¿no? Que la siguiente etapa yo creo que empezó con ese jabalí que se ve ahí, marcó un poco otra fase de mi vida como cazador, ¿no? Porque me acuerdo que estaba recechando y vi 3 jabalís, que ya veis que son 3 bermejos, iban juntos y empecé a hacerles la entrada con la escopeta. Ya empecé yo a ir ya con ese traje de hojas real tree, me pintaba la cara, llevaba una máscara, ya empecé a mimetizarme para intentar ganar y acercarme todo lo posible, ¿no? Y me acuerdo que estaba yo ya, que me había metido a 20 metros de los jabalíes, estaba apuntando y ahí salió mi nuevo mote, ¿no? Pasé de ser alimoche asqueroso, allá me gané un mote un poco superior. Y es que estaba un amigo de mi padre, Javi, al otro lado del barranco, que estaba del valle, que estaba cazando y vio esos jabalís y estaba ya con la mochila, poniendo la mochila, apuntando para tirar uno de los jabalís. Y Julito, el guarda, le dijo, para, no tires. Y dice, ¿por qué? Y tal. Y dice, fíjate en el arbusto que hay detrás de los jabalís. Ahí está Pedro. Y miró y me vio a mí a 20 metros de los jabalís, todo camuflado ahí sin moverme, y dijo, ahí está el talibán. Y desde entonces fue mi fase de que ya soy el talibán, ¿no? Y ya mi mote cambió y empecé a ser el talibán. Y esa misma temporada le pillé el truco a la escopeta, la verdad es que cobré un par de corzos muy bonitos y en vista del éxito de lo que podía hacer con una escopeta, mi padre, junto con su amigo José Carlos, que en paz descanse, que el pobre la verdad es que ha fallecido hace un par de meses y fue una de las personas que más me han marcado en mi vida y que me hizo empezar con el arco y me guió pues de siempre, ¿no? Y entonces mi padre junto a José Carlos, en vista de lo rápido que consumía precintos, me incitaron a dar el paso y a empezar a cazar con arco. José Carlos por aquel entonces era uno de los locos en España que cazaba con arco, porque no cazaba mucha gente. Pues estaban Javier Sintes, José Carlos, Pello, Guanche, o sea, había muy poca gente que por aquel entonces cazase con arco, ¿no? Y mi padre tenía uno, pero debido a una lesión que tuvo en el Polo Norte, en la que se sacó el hombro y estuvo 3 días con el hombro fuera hasta que le vinieron a rescatar, ¿no? Se cayó del trineo. No podía usar el arco, entonces me dijo, pues oye, yo creo que tengo un arco ahí en un armario, no sé qué, vete a probar. Y nada, descubrí el arco, que era un Bear, pero un Bear de los antiguos, o sea, no tenía ni cuerdas, eran cables y la verdad es que es otro rollo. Ahora ves los arcos de hoy en día y es que es otra dimensión, ¿no? Hay que tener en cuenta que yo entrenaba muchísimo, porque claro, por aquel entonces estaba en el colegio y podía entrenar todas las tardes y tenía tiempo. Y cuando hacía un buen grupo a 20 metros, le llamaba a mi padre, papá, mira cómo ha agrupado. Y agrupaba en una cosa así, a 20 metros. O sea, para que os hagáis una idea de las velocidades de esos arcos y los tubos de aluminio y todo eso, yo tenía el primer pin, porque además yo, como todavía era joven, la verdad es que habría 40 libras. 40 libras con un arco de un rendimiento horrible, pues tenía un pin a 12 metros, otro a 18 y otro a 25. O sea, tenía 3 pines para cubrir de 0 a 25 metros, para que os hagáis una idea de lo preciso que tenías que ser con la distancia. Si a eso le añades que el medidor de distancia era como el mismo tamaño que los prismáticos, pues aquello era mundo, porque no teníamos todavía medidores de distancia pequeños, ¿no? Y de hecho me acuerdo mucho del primer lance que tuve con el jabalí. Claro, tú imagínate, pues estás entrenando, ya empiezas a agrupar, me fui a empezar a recechar con el arco. Y en una de esas, en un camino, me acuerdo perfectamente, en un cortafuegos, empiezo a oír un ruido de algo que viene cerca, que va a tener mi oportunidad. Abro el arco porque ya veo el jabalí que va a salir al camino a 15 metros de donde yo estaba. Abro el arco y como era la primera vez que tiraba con puntas de caza, porque claro, no quería gastar una punta de caza. Y aunque es evidente, o sea, ahora parece muy evidente, ¿no? Que antes de ir a cazar, ahora que hay mucha más información, prueba tu arco con puntas de caza para asegurarte que vuelan igual. Pues la punta de caza que tenía yo, que era una Hoyt, que era en plan modelo arpón, que yo creo que ahora están hasta prohibidas, no había probado a tirar con ella nunca. Y no es que volase mal la flecha, sino es que cuando abrí el arco, la punta se me metió dentro del visor y la flecha se me soltó de la cuerda. Y entonces agarré la flecha, el culatín, con la boca. Y claro, yo con el jabalí a 15 metros, agarrando la flecha con la boca, intentando meter el culatín en la cuerda otra vez, con el arco abierto, para tirarle. Al final no pude tirarle y aquello fue un desastre. Pero claro, había tan poca información que yo no tenía prácticamente... yo creo que no teníamos ni internet.
tan poca información que aquello era pues, ir aprendiendo lo que oías y cosas súper evidentes, acuerdo. O sea, no se me olvidará nunca con Barru, que no sé si estará por ahí. Barru, un día que estábamos entrenando en Ocharan con José Carlos, me acuerdo que me vio tirar y me dice, oye Pedro, yo creo que te ayudaría mogollón que cada vez que abras ancles en el mismo sitio. Y yo le miro y digo, ¿pero qué es anclar? Y dice, sí, pues poner la mano en la boca del mismo sitio, porque si no, claro, no teníamos PIP. Si no, cada vez, si pones la mano en un sitio distinto cada vez, los impactos te cambian. O sea, una cosa que parecía tan evidente, ahora que parece tan evidente, tú imagínate sin PIP, tirando con dedos y anclando cada vez un poco en la boca, más arriba, más abajo. Pues claro, mis agrupaciones eran terribles, ¿no? Pues gracias a ese consejo de Barru ya empecé a agrupar un poco mejor. Pero aún así, los conocimientos que teníamos eran malísimos, ¿no? Y de hecho, otro de los jabalís que tiré, me acuerdo que iba con Julito, que era el guarda del coto, y nos metimos como a 50 metros del jabalí y ya no llegaba más, no podíamos acercarnos más porque había un pelado. Y yo le dije, oye, no, esto está muy lejos, yo no puedo tirar. Pero como él era mayor y sabía mucho de caza, me dice, tú no te preocupes, tú apúntale esto por encima que le das seguro. Él, sin tampoco saber nada de arcos, y dije, bueno, pues vale, pues si tú lo dices, será verdad, ¿no? Y le tiré y la flecha, no os exagero, que cayó 10 metros antes de llegar al jabalí. O sea, pero se quedó a mitad de camino, para que os imaginéis la parábola que tenía aquello. Y entonces el jabalí, claro, por supuesto, se fue y tardé pues un par de semanas ya poniéndome a 15 metros hasta que conseguí tirar a ese jabalí en el comedero como Dios manda, no como lo estábamos haciendo. Con el arco, para que os hagáis una idea, si empecé con la escopeta con 14 años, pues con 15 años empecé ya a cazar con arco, porque con la escopeta estuve una temporada entera y a la vez que cazaba con escopeta, pues es cuando empezaba un poco a practicar con el arco para aprender a cazar con arco y a tirar, ¿no? Y por aquel entonces la verdad es que recuerdo muy bien aquella época porque fue una época muy especial porque teníamos un grupo de cazadores con arco ahí en Burgos. Por aquel entonces es cuando también empezaban todos los cursillos de la T2, cursos de iniciación en el tiro con arco, de la caza y no sé qué. Y eso fue el curso de capacitación que hicimos en Zuazo de Cartango en 2003, que seguro que hay alguna cara que os suena, y está Moisés Boza, que nos dio el curso, José Chorrico, que era, pues para todos fue una inspiración, ¿no? O sea, Josécho, está Aitor, Martínez Pozuelo y no sé, 100.000 personas más que ahora desde aquí, la verdad es que con la resolución de la foto no soy capaz de decir quiénes son, ¿no? Y entonces, en esa época se montó un grupo de cazadores con arco en la demanda, en los que estaban gente que muchos conoceréis, ¿no? Estaba Pello que también fue un pionero en todo esto de la caza y una de las personas con las que más he aprendido. Estaba también Guanche, estaba José Carlos, luego un poco más tarde se metió Fernandito, estaba Jorge, el hermano de Pello, y luego se añadieron algunos más como Manolo y los canarios estaban... Se hizo un grupete ahí de 10 o 12 personas que cazábamos en la demanda que fue brutal, ¿no? Porque además acampábamos todos en tienda de campaña, había 2 o 3 personas que tenían quads, entonces nos movíamos por quads por el monte, por los comederos, y fue aventura total y la verdad es que se echa de menos esos ratos ahí en el tráiler del quad de José Carlos, que teníamos ahí las cocinillas, poníamos las tiendas de campaña, el toldo y todo eso, fue brutal, ¿no? Y en esa época, de hecho, tuve la suerte de cobrar lo que a día de hoy sigue siendo el jabalí más grande que he cazado con arco, que es un jabalí bestial. El puesto lo había preparado José Carlos y veía que allí no teníamos cámaras ni nada, ¿no? Pero me dijo, oye, hay una huella de un jabalí que marca en un árbol bastante grande, y tuvo la inmensa generosidad de decirme, oye, vete tú y ponte tú a ver si tienes suerte, ¿no? Y José Carlos cazaba con longbow, o sea, es un cazador de tradicional, entonces tenía el puesto realmente a 12 metros del comedero. Y encima, como era zurdo, tenía el comedero puesto al revés de lo que yo necesito para un diestro, ¿no? Entonces, me puse en su puesto y de día quedaba todavía 1 hora y media para que empezase a atardecer, pues me puse súper pronto. De repente oigo un ruido y por el bosque veo un jabalí, ¿no? Y veo que era un tanque, ¿no? Porque además es que estaba espectacular el jabalí, ¿no? Entonces, claro, yo me tengo que levantar
porque como el triestán estaba puesto para zurdos, me levanto, me preparo y claro, como era tan de día y José Carlos ponía los comederos, que alguno que lo habéis conocido ya sabéis cómo los ponían los comederos a 1,5 metros de altura, o sea que no estabas, era mejor yo creo casi estar en el suelo, porque no estabas ni con la cobertura del suelo ni con la cobertura de las matas, estabas ahí como en medio de la nada, que tocabas el triestán casi con la mano, ¿no? Entonces, claro, cuando entraba el jabalí a comer y yo abría el arco, mi arco a 12 metros, con el silencio del bosque y tal, pues el ver aquel pues crujía como crujía. Entonces, claro, el jabalí sentía algo, al estar tan cerca, ¡pum!, pegaba el típico arreón, se quedaba 15 metros fuera del comedero, esperaba 10 o 15 minutos y luego volvía a entrar, ¿no? Y claro, al hacer la maniobra de abrir el arco 2 veces, ya me di cuenta que ese jabalí no iba a entrar, ¿no? Entonces, la tercera vez, cuando empezó a entrar, antes de que entrase al comedero, abrí el arco y se quedó parado, yo ya no podía más, con el arco abierto, estaba medio cruzado y le tiré. Con la suerte que le di, pero con la mala suerte que le pegué, pues donde veis ahí en la foto, veis que tiene una mancha roja, pues le pegué aquí en la parte trasera, alto, o sea, un tiro horrible, ¿no? Entonces, claro, aquella noche cuando llegué al campamento y me preguntan todos, oye, ¿qué tal la espera? ¿Qué tal te ha ido? Y tal, digo, bueno, he tirado un jabalí, sí, no fastidies, tal, claro, ya había matado 2 jabalís por aquel entonces, ¿no? ¿Y qué tal? Y le digo, bah, tampoco valía nada y tal, porque claro, ¿cómo le iba a decir a José Carlos que me había dejado su puesto, que había pinchado el jabalí más grande que había visto en mi vida y le había fastidiado el jabalí de su vida con un tiro horrible, ¿no? Y dije, bueno, pues mañana habrá que mirar porque tampoco creo que le he pegado muy bien y no sé qué. Y resumiendo, la historia fue curiosa porque además José Carlos aquel día llegó también, que había tirado un jabalí con el longbow y que también le había pegado, y al día siguiente fuimos a rastrear, que estaba también Pello y Jorge, y casualidades de la vida, con mi tiro le había pegado en los 2 riñones al jabalí y a pesar de ser un jabalí inmenso, corrió 50 metros. Y José Carlos, el suyo que le había tirado con el longbow, le había partido la columna y lo tuvimos que rematar aquella mañana. Entonces fue la experiencia brutal, el jabalí, pues eso, el más grande que he cazado nunca, y gracias a ese jabalí conocí a Fernandito, que es uno de mis compañeros de caza ahora, porque ese jabalí se lo llevamos a Fernandito a Miranda para que lo desollase y para que lo viese, porque o sea, el jabalí es brutal. ¿Cuánto pesaba? Pues pesó como 100 o 100 kilos, sí, pesaba. Sí. Y la tablilla del jabalí para que os hagáis una idea. Un jabalí que estoy viendo aquí por la parte de atrás, que dio 107 puntos, o sea que fue plata. No sé si se ve. Es el jabalí y la punta, como veis, es una Magnus, un clásico esa punta.